Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la institución. Nuestro tema de hoy, el comportamiento violento del ser humano. Vamos a hacer un análisis desde diferentes perspectivas. Desde ya los invito a que participen en las redes sociales @canal Univalle TV. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en la programación de nuestro canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto y hoy vamos a hablar sobre el comportamiento violento de los seres humanos. Y antes de entrar a presentar a los invitados del programa de hoy, yo los invito, como siempre, a que veamos el siguiente informe que ha sido preparado por nuestro equipo de producción. Adelante. A lo largo de la historia evolutiva del ser humano, se ha pretendido dar explicación a ciertos comportamientos del hombre en sociedad, principalmente aquellos que se tornan violentos y que con el paso del tiempo se constituyen en conductas antisociales que podrían desencadenar grandes consecuencias. Al intentar explicar la génesis de la violencia, han surgido varias hipótesis de acuerdo con la vertiente que la estudia. Para muchos expertos, las conductas agresivas y violentas no tienen una única causa. Pueden responder a un conjunto de factores genéticos, neurobiológicos, ambientales, sociales y culturales que interactúan de manera compleja. Por lo tanto, para comprenderlas, se deben considerar diferentes niveles de análisis. Algunas investigaciones han dado cuenta que, socialmente, el comportamiento agresivo ha sido inherente al ser humano desde los inicios de su existencia. En lo individual, esas acciones suelen manifestarse desde los primeros años de vida, pero su frecuencia se va reduciendo a través de los años. Sin embargo, hay personas que continúan siendo agresivas en edades adultas. Es por esa razón que se sigue encontrando comportamientos agresivos en los diferentes contextos, como el de la familia o en ámbitos educativos y laborales. Por otra parte, la complejidad del ser humano se va transformando a medida que avanzamos en el conocimiento, y surgen interrogantes para explicar el porqué de su conducta, qué tipo de factores generan y mantienen el comportamiento violento, y cómo llegar a una solución segura, efectiva y duradera. Dicho esto, en el año 2014, el informe de la OMS sobre la situación mundial de la prevención de la violencia citaba las palabras de Nelson Mandela y hacía un llamamiento a todos los países del mundo para mejorar las medidas en contra de las diferentes manifestaciones violentas de los seres humanos. Finalmente, en esta coyuntura actual de hechos violentos y ante una problemática que afecta a todos los ámbitos sociales, es importante seguir adelantando investigaciones que tengan cada vez más relevancia en la comprensión de las conductas antisociales y en la adecuada prevención de episodios violentos y de agresividad en la sociedad. Hoy, En Contacto. Análisis sobre el comportamiento violento de los seres humanos. Muchísimas gracias. Entonces quiero dar primero la bienvenida a Margarita María Suárez Vélez. Ella es psicóloga, especialista en familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Tiene una experiencia de 15 años en el enfoque sistémico aplicado al campo educativo y terapéutico. Tiene conocimientos y competencias en el fortalecimiento de las familias y la comunidad educativa en su rol formativo y socializador. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Fulvia, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos precisamente estar los tres aportando en esta temática tan importante en este momento. También quiero introducir y dar la bienvenida, por supuesto, a Karina Hernández Quiseno. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle, máster en atención temprana, prevención, diagnóstico e intervención en el desarrollo y sus alteraciones en niños de 0 a 6 años. Cuenta además con formación continua en desarrollo infantil, neurociencia, educación y formación humana. Tiene además formación en pedagogía holística y teorías de aprendizaje según los modelos cerebrales. Karina, muchísimas gracias también a ti por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días, Fulvia. Muy buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias a la producción por la invitación. Al igual que mi compañera, esperamos aportar desde nuestro conocimiento, tener más información, más herramientas para comprender un poco el comportamiento del ser humano y poder generar cambios en cada uno de los individuos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero comentarles a nuestros televidentes que tanto Karina como Margarita son cofundadores de la comunidad de acompañamiento para la primera infancia Criamos. Y finalmente quiero introducir al profesor Jesús Alberto Valencia Gutiérrez. Él es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, economista de esta misma universidad, tiene doctorado y maestría en sociología, maestría además en psicoanálisis y filosofía. Algunas de las áreas de trabajo de su parte son violencia, conflicto y salidas institucionales en Colombia, memoria colectiva, análisis de la coyuntura social y política. Bienvenido, profesor Valencia. Muchas gracias por la invitación, Fulvia, y aquí estamos a ver si se nos ocurre algo interesante que decir. Muy bien, y para entrar ya en la temática que nos ocupa hoy, yo le voy a dar primero la palabra a las mujeres, profesor Valencia. Ya detrás de cámaras, tanto Karina como Margarita nos han explicado que una cosa es el comportamiento violento y otra cosa es el comportamiento agresivo. Sin embargo, tal vez para los televidentes es transparente. Así que yo empiezo con Karina. ¿Qué significa el comportamiento agresivo y violento? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Fulvia, por la pregunta, porque es muy importante. Siempre utilizamos ambos términos como si fueran un sinónimo, y resulta que agresividad y violencia no significan lo mismo, y a nivel de neurodesarrollo, a nivel de evolución, por donde empieza el video que nos presentaron hablando, tiene muchísimo de fondo. Es importantísima esa diferenciación. La agresividad es un comportamiento innato en el ser humano. Evolutivamente es una de las herramientas más importantes que nos ha permitido sobrevivir como especie. El comportamiento agresivo es una reacción natural instintiva. El comportamiento violento, como lo hablamos, un elemento es instintivo, este es un comportamiento. Los comportamientos se aprenden. Entonces, la violencia es un comportamiento aprendido y lo aprendemos durante nuestros primeros años en el proceso de aprendizaje. Vamos a hablar un poquitico más entonces de la agresividad. ¿Cómo es que funciona la agresividad? Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Como especie necesitamos sobrevivir, como especie necesitamos estar en un entorno social y por eso aprendemos socialmente y por eso me parece tan importante la visión del doctor Alberto desde la sociología, desde el comportamiento social, y yo me voy a enfocar más en el individuo. Entonces, en el cerebro tenemos un pequeño órgano que se llama la amígdala, que es el encargado de evaluar situaciones. Todas aquellas situaciones, personas, comportamientos, objetos que estén a favor de mi supervivencia, se van a catalogar como memorias de placer. Entonces van a generar en mí comportamientos de comodidad, de seguridad y de apego. Sin embargo, el otro componente es la memoria de dolor. Todo aquello que haga o ponga en riesgo mi supervivencia va a ser catalogado como una memoria de dolor y va a generar en nuestro organismo unas reacciones químicas instintivas, dentro de las cuales unas respuestas pueden ser de alejamiento o de huir o de atacar o de agresividad. Entonces, la agresividad es un comportamiento instintivo innato del ser humano que puede ser o de huida o de agresión o de actividad de respuesta corporal, pero es importantísimo para el ser humano porque sin este comportamiento no existiríamos como especie. Muy bien, entonces ya Karina nos ha explicado un poco la diferencia, pero Margarita, me gustaría que tú ahora profundizaras un poco más sobre cómo se desarrolla el comportamiento violento. Tal vez se adquiere por imitación. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, sí, todos los comportamientos
se aprende, pero no únicamente tiene relación, digamos, desde la infancia y en nuestros hogares. Nosotros cuando lo analizamos de manera sistémica, reconocemos que hay muchas variables que están ligadas a estos aprendizajes. Y ahí tenemos que hablar de nuestra historia de Colombia, ¿sí? Tenemos una historia con una carga de violencia bastante alta que ha generado y ha impactado en las familias precisamente con esos desplazamientos, con muertes, con masacres, con pérdidas de familiares, con cortes emocionales. Entonces ya traemos eso en nuestro ADN, digamos, ¿no? Social, familiar. De ahí, digamos que eso se va reflejando en la sociedad y por eso sucede lo que acabamos de pasar en estos meses, porque la primera reacción ante cualquier necesidad o violación de derechos humanos o lo que sea, pues de alguna manera los pedidos siempre nos guían hacia la violencia, ¿sí? Obviamente, pues estamos tratando de evolucionar eso y la educación lo permite, pero seguimos, ¿no?, en esa parte también un poco instintiva. De ahí, pues digamos, de esa sociedad, pues ya están todos esos sistemas más amplios que tienen que ver con las organizaciones, instituciones, colegios, donde también se permea ese tipo de situación, y aquí la violencia puede ser también muy sutil, una violencia invisible, una violencia mucho más agresiva, ¿sí?, instintiva, el bullying, que también lo estamos percibiendo en todos estos contextos, y de ahí pues obviamente la familia tiene un papel fundamental. Por todos esos legados multigeneracionales que existen, pues hay pautas que se repiten y se validan. Entonces el castigo está validado, el estar en conflicto, ¿sí?, el generar acuerdos es muy difícil, entonces de alguna manera eso llega al individuo. Miren que me he venido desde la historia, la sociedad, las instituciones, la familia, y llega al individuo, ¿sí? Y el individuo, como ya explica Karina, lo que hace es que genera unas memorias de dolor desde la infancia, recogiendo toda esta información. Profesor Valencia, aprovechando su mirada desde la sociología, ¿cómo explica usted el comportamiento violento en los seres humanos? Mira, yo más que la mirada desde la sociología del comportamiento violento del ser humano, cosa que podemos hablar ahora y nos podemos referir pues a las etapas de la historia de Colombia que son violentas y demás, me parece que más importante es eso, es echar la mirada al psicoanálisis con respecto al comportamiento violento del ser humano. Yo difiero de la idea de que estamos hablando de algo innato e instintivo, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos hablar de tres etapas básicas: una etapa de agresividad, una etapa de agresión y una etapa de violencia. Pero no comulgo con la idea de que esa agresividad es instintiva. La agresividad humana, es decir, un comportamiento instintivo es un comportamiento que está genéticamente prefigurado, preprogramado en una información del ser humano. En el ser humano eso no ocurre así. Me parece que la agresividad es una adquisición social que se hace y que hace parte de la conformación básica de la identidad del ser humano en las primeras etapas de su desarrollo. En mi opinión, lo mejor que se puede estudiar para entender esto es al psicoanalista Jacques Lacan, en particular en un artículo que se llama el estadio del espejo y la formación del yo, donde él muestra ese tipo de relación especular del niño con respecto a sí mismo, y de qué manera en esa relación especular del niño con respecto a sí mismo están contenido, como se dice, in nuce, pues en semilla, los elementos básicos sobre los cuales posteriormente se va a configurar la agresión y se va a configurar la agresividad. Perdón, la violencia. A mí me parece que la idea de considerar la agresividad como instintiva y como natural es una idea que tiene consecuencias incluso políticas muy complicadas de estar pensando así, porque eso justificaría entonces toda una serie de tratamientos violentos y terribles contra una persona que se supone que es naturalmente instintiva, que es por razones naturales e instintivas violenta. Me parece que la idea más fuerte es pensar desde el principio, no
quitarnos de la cabeza la idea de una agresividad innata e instintiva. Me parece que es absolutamente fundamental. Y cuando nosotros, bueno, si quieres, paro ahí, ¿no? Luego seguimos, ¿no? Muy bien, vamos a ir a los siguientes mensajes institucionales, pero como ustedes pueden ver, tenemos miradas contrastantes entre el profesor Valencia y Margarita y Karina. Esto está bien interesante. Regresamos para seguir dialogando sobre este tema. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Y hoy estamos hablando sobre el comportamiento violento en el ser humano. Y ya vimos en el primer bloque, digamos que hay una disparidad de conceptos. Y yo voy a empezar nuevamente con Karina. Desde tu punto de vista, ¿es posible que veamos la agresión como un factor arraigado o como algo que es susceptible de transformar? Bueno, Fulvia, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy importante tener en cuenta que la agresividad no implica violencia, ¿vale? La agresividad es una respuesta corporal en defensión. Por ejemplo, en el momento en que yo estoy parada en un semáforo, yo, mujer, parada en un semáforo a las 10 de la noche y se me para una moto al lado, mi sistema defensivo lo que me dice es, corre de ahí porque no sabemos este señor para qué se paró al lado mío. Mi respuesta de huida o de agresividad me permite reaccionar para decidir rápidamente si es el momento de arrancar el semáforo o cómo defenderme sin necesidad de llegar a la violencia. Entonces es importante que la agresividad no implica a nivel de las neurociencias, estoy hablando. En las investigaciones de neurociencias sí generan un sustento aclaratorio con relación a la agresividad como un componente natural que me permite sobrevivir no violento. Es decir, no se asocia la violencia con la agresividad. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor en que en los primeros años en el desarrollo tenemos estas respuestas violentas. Ahí es importantísimo aclarar que nuestro cerebro no es el cerebro solamente los lóbulos que todo el mundo conoce. Nosotros tenemos un cerebro triuno que investigó hace un tiempo el doctor Paul MacLean. Él habla de 3 cerebros, que los seres humanos tenemos un cerebro del comportamiento, un cerebro emocional y un cerebro del pensamiento, un cerebro mental. Es muy importante tener en cuenta que durante los primeros años nosotros construimos este cerebro del comportamiento a través del movimiento, las habilidades psicomotoras, bueno, todas esas habilidades de nuestro cuerpo, vamos construyendo ese cerebro comportamental. Ahí la agresividad aparece tal cual como el doctor la dice. En la medida en que yo como ser humano tengo la posibilidad de transitar un proceso educativo, esas respuestas agresivas no tienen que ser respuestas violentas. Es decir, esta respuesta instintiva del sistema simpático de mi organismo, de mi cerebro, de mi cuerpo, que me permiten huir huir o defenderme de alguna forma de esa situación que está siendo amenazante para mí, yo voy puliendo mi comportamiento en la medida en que voy permitiéndome este proceso educativo. Hay una memoria emocional que es muy importante. Realmente las memorias de placer y dolor están en el sistema emocional y es el que activa o desactiva estos 3 cerebros. Entonces, el tener yo la posibilidad de pasar al tercer cerebro, que mucho de lo que habla el doctor también tiene que ver con este cerebro mental, el procesamiento, el poder yo decir como ser humano, venga, esta situación, ¿cómo voy a reaccionar? Generar estrategias diferentes a la violencia. Yo personalmente no justifico, no estoy de acuerdo con el comportamiento violento. Así entienda que todos tenemos ahí unos genes instintivos de agresión. Todos los seres humanos lo tenemos, pero todos reaccionamos o nos comportamos diferente de acuerdo a nuestro aprendizaje, ¿vale?
Muy bien, profesor Valencia. Ya usted nos dirá si quiere abordar esta pregunta desde la sociología o desde la perspectiva psicoanalítica. Tenemos esa ventaja con usted en su formación académica, pero me gustaría que nos comentara cómo influye este tipo de conductas en la construcción de la sociedad. Bueno, ese es un tema muy interesante. Bueno, pero un pequeño comentario muy breve. Yo estoy de acuerdo con esa búsqueda de esos fundamentos biológicos, neurológicos, de la agresividad. Pero hay que entender que esos elementos biológicos, neurológicos, en el caso del ser humano, son reinterpretados en el marco de una nueva causa, que es una causalidad estrictamente social, que no prescinde de esas determinaciones, pero sí le da una orientación nueva. Bueno, en el caso colombiano, pues la violencia, pues todo el mundo sabe que ha estado presente en muchos momentos de la vida colombiana, y precisamente esa idea de que la agresividad es innata e instintiva ha sido nefasta para poder entender lo que somos nosotros, porque se ha llegado a la idea de que entonces los colombianos somos violentos por naturaleza, por favor, ¿sí? Que es una cosa que viene en los genes. Por ejemplo, se dice Tolima, que fue el departamento más violento en los años 1950, pues hay una estirpe genética de los indios pijaos, pobres pijaos, hola, ¿ah? Pobres pijaos que le están atribuyendo a ese comportamiento violento, ¿no? Es decir, para uno estudiar la violencia en Colombia, me parece que el punto de partida fundamental es el punto de partida del carácter social, el carácter social de esos comportamientos violentos. Nosotros no somos violentos por naturaleza. Ha habido periodos de violencia duros, como los 50, como los de ahora, ¿sí? Pero también ha habido largos periodos en que no ha habido violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que en un momento u otro haya violencia o no haya violencia? Es decir, hay un sustrato neurológico, hay un sustrato social, hay una agresividad constitutiva, una agresión. Pero ese paso a la violencia, en eso sí estoy de acuerdo, ese paso de la agresión a la violencia pasa indudablemente por una serie de configuraciones de carácter social que hace posible que en determinado momento haya ese paso a la violencia. Yo podría un poco darles una idea de lo que ha sido mi trabajo sobre la violencia de los años 1950 al respecto, pero si quiere paro y luego intervengo de nuevo y cuento un poco esa idea. ¿Sí? Yo creo que a esta altura del programa ya los televidentes deben estar pensando o tomando posturas. ¿Será que los colombianos somos agresivos por naturaleza? Pero yo voy a continuar ahora con Margarita para referirnos precisamente a los contextos, como digamos unos detonantes del comportamiento violento, según ellas mismas los explicaban. Quisiera que nos comentaras un poco tu perspectiva y análisis respecto a la influencia del contexto de la familia. Adelante. Bueno, Fulvia, yo vengo trabajando con familias hace 15 años y lo que realizo son unas historias familiares para poder hacer el diagnóstico de familia. Ahí me he encontrado unos legados multigeneracionales bastante complejos con respecto a las pautas relacionales. Generalmente me encuentro dentro de las familias unas pautas de dominio-sumisión. Recuerden que la violencia requiere poder y sumisión, ¿no? Digamos un esquema y una pauta relacional de esas, de poder, y también me he encontrado unas pautas simétricas. Es decir, yo tengo la razón y cada uno la tiene y lo que hacemos es una escalada simétrica, ¿sí? Eso es lo que vamos aprendiendo desde pequeñitos. Igual, siguen presentándose esas memorias emocionales y yo te puedo dar un ejemplo. Si yo cuando pequeñito, mi papá me gritaba o me abría los ojos, cuando yo estoy grande, si mi jefe viene y me grita y me abre los ojos, ¿yo qué hago? Inmediatamente reacciono ante esa situación como lo hacía cuando estaba pequeñito, ¿vale? También hay otro factor determinante y es la baja diferenciación del self, que de alguna manera lo que hace es que no me puedo desligar de esas pautas relacionales que trae mi familia, ni me puedo diferenciar ni ser autónomo para poder decidir no seguir, digamos, repitiendo esas mismas pautas. También es muy importante tener en cuenta la edad de los padres y las competencias socioemocionales de ellos. Además, los estilos parentales y las crisis que se presentan en los ciclos vitales, ¿sí? Toda la familia obviamente nace en un noviazgo, en una conformación de pareja, la llegada de los hijos, y digamos que eso genera unos cambios que son esperables, hay otros que no.
Cuando hay cambios que no son esperables, se genera un estrés muy alto y el estrés, obviamente, tiene esa propensión de generar un poco de violencia también. Muy bien, estamos en el programa En Contacto. Hoy estamos hablando sobre el comportamiento violento en el ser humano. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el comportamiento violento de los seres humanos y también hemos querido consultar sobre esta temática del programa de hoy a nuestros usuarios de Twitter y quiero invitarlos nuevamente para que veamos el siguiente informe que ha sido preparado por nuestro equipo de producción. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Amanda de Faz Mendoza. El ser humano no nace violento. El entorno en el que se desarrolla y para enfrentar los desafíos del mismo le obligan a cambiar su comportamiento. Pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad y debemos escuchar y aceptar a los demás tal cual son. Rosana Riveros Corte. Desde la perspectiva psicológica, el ser humano en momentos de miedo y poco conocimiento llega a ser agresivo o violento. Retrofan Reloaded. Una vez leí que el problema del comunismo es negar al propio ser humano. Si nos negamos a creer que el humano es violento y que muchísimas veces se requiere violencia para enderezar su comportamiento, entonces caemos en diálogos inútiles. Las cosas como son, aunque no gusten. Robin de los Bosques. El comportamiento agresivo es innato del ser humano. Solo con una buena educación y una política eficaz en materia de igualdad se puede mejorar el problema. Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Profesor Valencia, de alguna manera tenemos a Amanda de Faz que recoge parte de lo que usted nos ha estado comentando. El ser humano no nace violento, el entorno en el que se desarrolla y para enfrentar los desafíos del mismo le obligan a cambiar su comportamiento, pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad y debemos escuchar y aceptar a los demás tal como son. ¿Qué le responde usted a Amanda? Sí, lo que pasa es que ella dice no nace violento y el entorno lo vuelve violento. Entonces, pega un brinco muy grande y entre el nacimiento y el entorno hay que recuperar el tema de la intersubjetividad, de la manera como se conforma la identidad en un sentido más primario. Y es a partir de esa conformación primaria de la identidad donde se va dando el paso de la agresividad a la agresión y de la agresión a la violencia. Ya en el paso, a medida que vamos avanzando en ese esquema, la forma de conformación de la sociedad jugando un papel muy importante, porque de alguna manera los referentes simbólicos que provienen de la pertenencia a una sociedad son los que garantizan la posibilidad de que esa agresividad y que esa agresión no se traduzca en una eliminación del otro, sino, como decía alguna persona hace un momento, en un elemento fundamental de construcción de la civilización y demás. El problema es en qué momento los poliadores de tal manera que se produce ese paso a la violencia. ¿Cómo se da esa violencia? No sé, me alargaría mucho pues si les cuento el cuento de los años 50, pero pues tengo unas ganas de contarlo, Bárbara. Por supuesto que sí, profesor. Vamos, digamos, a darle paso a esta retroalimentación que hemos recibido a nuestros usuarios de Twitter y estoy segura que todos los televidentes estarán complacidos de escuchar y de conocer cómo fue este contexto de violencia en los años 50. Y yo quiero continuar entonces con Karina. Reitroff dice: una vez leí que el problema del comunismo es negar al propio ser humano. Si nos negamos a creer que el ser humano es violento y que muchísimas veces se requiere violencia para enderezar su comportamiento, entonces caemos en diálogos inútiles. Las cosas como son, aunque no nos guste. ¿Qué les respondes? Bueno,
Yo llevo 20 años trabajando en educación infantil. Esto me ha permitido ver que estoy de acuerdo con la señora, uno no nace violento. Yo en 20 años que he trabajado con miles de niños, nunca he visto un niño con maldad en sus ojos y en su forma de ser. Sí he visto niños con comportamientos agresivos cuando quieren defender algo que quieren apasionadamente. Creo que la visión de mundo se construye en la interacción con esta pequeña sociedad que es la familia, y que luego a través de esta pequeña sociedad que es la familia, y yo salgo al mundo, al colegio, a otros entornos sociales, y yo empiezo a ver cómo la violencia es un camino, porque hay muchísimos caminos para lograr lo que queremos, pero cuando yo dentro de mi contexto familiar empiezo a ver que la violencia es una herramienta y que me permite adquirir algunas habilidades, yo empiezo a comprender como ser humano que esa herramienta es válida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es el único camino y no es la única herramienta, que eso es a lo que invita la neuropsicoeducación y lo que nosotros hacemos como terapeutas dentro de los procesos. Es decirle al ser humano, no es este camino el único, hay muchísimos caminos que puedes tomar y atravesarlos. Y por último, quiero que Margarita haga el siguiente comentario de Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, pues trae a colación un tema que considero pertinente. Dice, la agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Pues ese tema es bastante complejo, ¿sí? Porque también creo que se ha satanizado un poco este tipo de redes y de medios de comunicación y de digamos, digamos, la noticia inmediata, ¿no? La información tan inmediata. Sí, pueden generar infinidad de vías, ¿sí? Una de ellas puede activar, obviamente, unos comportamientos violentos en algunas personas, pero es porque ya traen unos elementos, ¿sí? Pero no por sí solo va a ocurrir, ¿sí? Entonces, sí, obviamente hay un impacto, pero no es el único. Tiene que tener otros elementos unidos a eso. Muchísimas gracias, Margarita. Ahora sí, profesor Valencia, cuéntenos un poco este contexto de violencia en nuestro país en los años 50. Adelante. Es que en los años 50 se presenta un fenómeno muy interesante. En nombre del Partido Conservador y del Partido Liberal, que no tenían diferencias claras ni en términos económicos, sociales y políticos, eran prácticamente dos partidos idénticos en su conformación y en su política y demás, se produce un enfrentamiento a muerte con unos grados de sevicia y de horror impresionante. A la gente la despedazan, le quitan el cuello, le sacan la lengua por acá, el corte de franela, el corte de mica, boca chiquear, la ponen en el centro de una plaza para que lo coman los moscos, le desmembran el cuerpo por pedacitos. Los crímenes sexuales son horrorosos, a las mujeres les meten bayonetas por la vagina, le sacan el vientre, le sacan el feto del vientre, le cortan los senos, castran los hombres. Es una cosa increíble la antología del horror que hay en esa época. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es por qué en nombre del Partido Conservador y del Partido Liberal la gente se mataba y se mataba como se mataba, teniendo en cuenta que no había diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces, esa pregunta definitivamente no ha tenido respuesta en la bibliografía, pero yo creo que la cosa va por este lado. La clave de todo esto se encuentra en el hecho de que en esa época la socialización política se llevaba en el mismo espacio en que se lleva a cabo la socialización primaria. Es decir, se aprendía a ser liberal y conservador en el mismo espacio en que se conformaban las identidades básicas del sujeto humano, que son, por ejemplo, la conformación de la unidad del cuerpo, el acceso al lenguaje, la diferencia de los sexos, el ingreso, la adquisición de un nombre. Entonces, se nace liberal y se nace conservador, de tal manera que en el momento en el cual se ponen en cuestión las identidades políticas, lo que se ponen en cuestión son las identidades básicas en las cuales esas identidades políticas se han conformado. Y es allí
en la medida, ahí está el tema de la familia que es supremamente importante, y allí sería entonces el espacio donde surge el crimen como, digamos así, desdoblamiento de una conformación simbólica que ha debido darse con estas cuatro identidades que acabo de mencionar. Cuando uno estudia los crímenes se va dando cuenta que las características de los crímenes son el desdoblamiento de esas cuatro formas de identidad. La novedad que ha habido en Colombia en los últimos años es que hoy en día la socialización política no se hace en el espacio de la socialización primaria. Y ese es un adelanto fundamental de la sociedad colombiana con respecto a lo que era Colombia hace 60 años. Muchísimas gracias, profesor Valencia, muy ilustrativo. Nosotros vamos a continuar con la temática que nos ocupa hoy, el comportamiento violento en los seres humanos, después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, y hoy estamos hablando sobre el comportamiento violento del ser humano. Y en las primeras etapas del programa, pues hemos hecho la tarea de analizar esta situación del comportamiento violento del ser humano desde diferentes perspectivas. Pero en esta etapa final quisiera invitar a nuestros expertos invitados hoy a que nos digan, a que nos concentremos mejor en la parte preventiva. Profesor Valencia, ¿qué debemos hacer realmente para prevenir el comportamiento violento? Sí, vea, la sociedad humana hacia el futuro tiene que resolver tres problemas fundamentales. En primer lugar, la relación con la casita donde vivimos, con el planeta. Ese es un problema esencial. El segundo problema es el problema de la pobreza y de la miseria. Y el tercer problema es cómo controlar la violencia. Esa es la parte muy importante hacia el futuro. Por ahí hay un autor que dice que alguien que dentro de 200 años nos mire, nos va a ver a nosotros hoy en día como una especie de bárbaros tardíos, dice el sociólogo Norbert Elias, que me parece muy interesante. Pero bueno, resumiendo, pues para no ser muy largo, el problema está en la creación de condiciones sociales que hagan posible el desarrollo creativo de los conflictos y de la agresión entre los seres humanos para que no desemboque en la eliminación del otro. Esos espacios son espacios simbólicos que tienen que ver con muchas cosas, con mentalidades, con formas jurídicas, con mil formas que hagan posible esto. Eso me parece que es absolutamente central y fundamental hacia adelante. Como la única alternativa, la única solución posible de una cierta madurez en ese campo. Ahora quiero que Karina nos diga qué debemos hacer para que no nos recuerden como los bárbaros tardíos al cual se está refiriendo el profesor Valencia. Pues yo también espero lo mismo, doctor, que usted, que no nos vean como bárbaros tardíos dentro de 200 años. Yo sí creo, y uno de los elementos más importantes ahí que nos brinda las ciencias, la neurobiología, las ciencias que estudian el cerebro, es la posibilidad de mirar que no hay un determinismo biológico. Y eso es importantísimo tener en cuenta, porque es verdad que pertenecemos a una sociedad violenta, pero eso no implica que seamos seres violentos. La educación, personalmente, le apunto a la educación del ser humano. Creo que nacemos con unas herramientas inherentes del ser humano que nos permiten defendernos en situaciones de riesgo. Sin embargo, pasar de esta genética a un comportamiento social y adaptado, esto depende de la educación que recibamos como seres humanos. Y en eso la epigenética es maravillosa. Es una ciencia que es realmente nueva, relativamente nueva con respecto a otras ciencias que llevan muchísimos más años de estudio. Y la epigenética habla de eso, de esa capacidad que tiene el ser humano de modularse a sí mismo y de modular sus genes.
Lo que significa es que si yo a través de la educación, de la neuroplasticidad, de generar cambios estructurales reales en mi cerebro, en mi cuerpo, en mi organismo, aprendo a gestionar mi cuerpo y mis emociones, yo no tengo por qué reaccionar de forma violenta. Eso es súper importante porque no significa que si yo vengo de una sociedad violenta, de una historia violenta como Colombia, yo no creo que los colombianos seamos personas violentas. Creo que estamos en entornos que no favorecen el que tengamos comportamientos diferentes y no tenemos una educación para todos. La educación realmente lo sabemos, esto no es un secreto. La educación es muy selectiva en Colombia y muy pocas personas en nuestra sociedad colombiana tienen acceso a una real educación que permita el gestionamiento y la formación de seres humanos que vayan hacia un futuro diferente. Entonces, realmente, para mí, la educación es una de las herramientas más importantes que tenemos sociales. Desde la sociedad estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Somos seres sociales, necesitamos que estos sistemas sociales nos generen y nos aporten unos elementos básicos. Sin comida, sin alimento, sin una seguridad en una casa, pues es que mi cerebro va a estar todo el tiempo en un comportamiento reactivo. Entonces, la educación para mí es un elemento fundamental para pasar del determinismo biológico a comportamientos adaptados. Margarita, ahora me gustaría que tú desde tu perspectiva nos contaras, bueno, ¿qué debemos hacer para que este escenario catastrófico de bárbaros tardíos pues no se presente entre nosotros? Yo creo que complementando, porque también estoy de acuerdo pues, con los otros dos invitados, esos elementos son muy valiosos, pero digamos que yo me voy un poco entonces al individuo y en ese individuo es importante tener una conciencia precisamente de quiénes somos, qué traemos, digamos todos esos legados, todas esas pautas que establecemos con los otros, podernos analizar, digamos que hay un autoconocimiento que se requiere muy importante y en esa medida, pues entonces establecer también unos vínculos, un apego que posibilite precisamente esa salud en el sistema familiar, con una cultura familiar del buen trato, con unas competencias parentales que, digamos, aquí me uno a lo de Karina de la psicoeducación, que es importantísima en estos factores, una gestión emocional que nos permita entender qué sentimos, cómo expresamos esas emociones, validarlas, aceptarlas, poderlas afrontar, gestionar y reconocerlas en otros, ¿sí? También es importante entender la resiliencia. Y aquí, digamos que esa resiliencia va en dos vías. Es importante que podamos, de alguna manera, ubicarla en que es una resistencia a una situación adversa, pero también genera unos elementos de aprendizaje y unas capacidades y unas competencias, el haber pasado por esa adversidad. Entonces, digamos que la resiliencia es muy importante. Las redes de apoyo para mí son determinantes en este proceso. Estamos todos unidos, como decía también el profe Alberto. Digamos que el entorno natural también nos compete y formamos una red. Entonces no estamos solos, no nos podemos aislar. Necesitamos un otro para poder elaborar todos estos conceptos y estos constructos. Y yo cierro con algo que para mí es importante, y es que siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de conseguir mejores cosas y de apreciar la vida y de darle significados distintos. Entonces yo creo que sí tenemos un camino por delante muy esperanzador. Finalmente, profesor Valencia, ¿los seres humanos tenemos esperanza? Esperanza, siempre habrá esperanzas y yo nunca pierdo la esperanza, pero de todas maneras, digamos, hay un cierto pesimismo realista de unos procesos que son bien complicados, ¿sí? En todo caso, la construcción de una nueva sociedad tiene que pasar por la idea de que los seres humanos tenemos dentro de nuestra condición una dimensión agresiva y que lo que hay que hacer es buscar formas para que esto no se traduzca en la eliminación de los otros. También hay una idea que es muy nefasta con respecto a este asunto de la violencia, es la idea de que el hombre es bueno. Esa sí que es grave y nefasta, es tan nefasta como la idea de que la violencia es instintiva e innata y genética, ¿sí?
En nombre de que el hombre es bueno, Abimael Guzmán decía en Perú que había que asesinar a 2 millones de peruanos para poder tener una nueva sociedad. La famosa idea, la idea del hombre bueno, del Che Guevara, eso es nefasto, porque los hombres no somos ni buenos ni malos. En últimas, la que decide que la agresividad se vuelva violencia es el tipo de conformación social en la cual funcionamos. Muy bien, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Retomar un poco que siempre habrá esperanza para construir una sociedad mejor. A Karina, a Margarita, al profesor Valencia, muchísimas gracias por su acompañamiento en el desarrollo de la temática de hoy. A nuestros televidentes también, muchas gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal Univalle TV. Yo los espero en una próxima emisión para continuar en contacto.